Ya estamos de vuelta otra vez y ahora tengo que presentaros al profesor Víctor Echevarría Cenarro, al que tengo que agradecer especialmente que esté presente porque acaba de llegar en avión, estará con nosotros lo que le dejemos de tiempo, volverá a echar a correr y se vuelve otra vez a Bilbao. Entonces, él viene de la Universidad del País Vasco y es allí, aparte de doctor en ciencias físicas, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la propia universidad. Él es cofundador del laboratorio de haces de partículas, a ver si lo digo bien, Izpilab BIM Laboratory. ¿Está bien contado? Sí. Perfecto, gracias. E investigador principal del Grupo de Instrumentación y Control Experimental de la Universidad del País Vasco, donde desarrolla actualmente diversos proyectos de investigación en torno a los aceleradores de partículas y nuevos instrumentos científicos. Entonces, en este ámbito recibió el premio Eusko-Iker de Investigación de Ciencias Exactas y Naturales. Y en estos últimos años lo que se está dedicando es a incrementar su colaboración de divulgación científica. Y eso es uno de los motivos por el que además nos viene muy bien que esté aquí, porque una de las cosas que hemos estado hablando antes es el tema de la comunicación. Ayer tuvimos un taller y cómo nuestras carencias a la hora de transmitir pues lo que hacemos, y cuando tocamos el tema de experimentación animal, pues todavía encontramos más rechazo muchas veces. Entonces, a ver cómo podemos hacer todo eso, ¿no? Entonces, él se dedica pues, a la divulgación científica a través de la prensa y de la plataforma digital de Conversation España. La revista Telos de la Fundación Telefónica especialmente trabaja en la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco. Lo dicho, te agradezco mucho. Ah, bueno, ¿sabéis de qué va a hablarnos o no? Sí, ¿no? Lo pone aquí, ¿vale? No, aquí, me estoy fijando aquí, pero está aquí detrás, es verdad. Por favor, gracias y adelante. Pues nada, muchas gracias, Pepe y Susi, que me han invitado y que, bueno, voy a hablar de cosas ligeramente distintas a lo que posiblemente habéis estado hablando estos días. Tiene que ver un poco con, bueno, con la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial es algo que está pues, omnipresente y quizá excesivamente omnipresente. Es un poco, lo he titulado un poco los males de la inteligencia artificial, aunque tiene muchos bienes también, pero digamos que hay que usarla bien, ¿eh? Esa es un poco la manera en que vamos a intentar tratar esto, ¿no? Lo que vamos a intentar hacer es explicar qué es la inteligencia artificial y qué no es la inteligencia artificial. Muchas cosas no son. A pesar de que en la prensa parece que todo es inteligencia artificial y no es así. Y daremos también algunos ejemplos de su uso, de su mal uso y también de su buen uso. Esa es un poco la idea que tenemos. Bien, en primer lugar nos podemos preguntar si es inteligente la inteligencia artificial. Parece un oxímoron, ¿verdad? Realmente es que no es inteligente la inteligencia artificial. El propio término en sí, la inteligencia artificial, pues se utiliza mal. Se utiliza mal. No hay manera de cambiarlo ya, porque se utiliza por todas partes, pero tendríamos que tener en cuenta que eso no es así. Está abusado habitualmente. Hay un buen montón de noticias sin contrastar sobre la inteligencia artificial que aparecen todos los días en la prensa, pero no solo en la prensa, sino que hay, por ejemplo, intervenciones políticas en sede parlamentaria de gente, la estrategia española de la inteligencia artificial. Bueno, vamos a definir qué es eso, ¿no? Existen muchísimos profesionales, médicos, que aquí habrá muchos presentes, incluso magistrados, que yo recuerdo hace bien poco en una conferencia que dio un magistrado muy importante español en Bilbao, en el Colegio de Abogacía de Bilbao, y me sobrecogí un poco, porque incluso nos contaba que una calculadora de bolsillo era inteligencia artificial porque sabía hacer raíces cuadradas, ¿no? A ver, eso conviene que quede bien claro que eso no es así, que eso no es así, a pesar de que hay muchísima gente que
que está muy bien formada, profesionales de gran nivel, que en sus áreas pueden utilizar la inteligencia artificial, pero hay que utilizarla bien. Básicamente es un poco esta idea, ¿no? Hay un montón de consultoras empresariales ahora mismo que fían, ¿no?, sus estrategias a algoritmos, esas palabras, esos palabras que solemos decir, ¿no? La inteligencia artificial generativa, eso es lo importante. El deep learning, big data, bueno, en fin, una serie de términos. Y sobre todo ocurre también en ciencia, en investigadores científicos, muchas publicaciones científicas que dicen, no, la inteligencia está aquí. Vamos a perder el trabajo, va a haber algo que se llama la singularidad, en que las máquinas nos van a dominar, van a aumentar entre sí su inteligencia relativa y va a dominar a los humanos. Pero bueno, pues realmente esto no es cierto y, digamos, lo último que digo aquí es que tenemos que tener calma, ¿no? La inteligencia artificial es una tecnología. Las inteligencias artificiales no existen en el sentido de que no son inteligentes. Son unas tecnologías basadas en conceptos de inteligencia artificial que nos pueden ayudar, pero no son inteligencias, ¿no? Bien, podemos intentar definir un poco qué es la inteligencia, porque claro, es una cosa que no se define de forma unívoca, es una cosa complicada de definir. Nosotros reconocemos algunos términos que es que la inteligencia, nuestra inteligencia, pues tiene algunos ingredientes, como por ejemplo pues, la consciencia. Nosotros somos conscientes, pensamos, atraemos abstracciones y luego somos capaces sobre todo de comprender las cosas. Alguien nos explica algo, nos da un ejemplo, nos da una similitud y lo abstraemos y lo comprendemos. Sabemos qué está pasando, ¿no? Las inteligencias artificiales son conscientes, piensan, abstraen, etcétera, y sobre todo comprenden en absoluto. En absoluto. Entonces, hay cosas, hay efectos, digamos, interesantes que nos ofrece la inteligencia artificial, pero no son inteligencias, ¿no? Entonces, para establecer la existencia o la no existencia de inteligencia dentro de algo, de un ámbito, tanto de un animal o de una persona o de una máquina, lo mejor que podemos hacer es orientarnos con las ciencias que soportan eso. Fundamentalmente, inicialmente, las matemáticas y la física fueron las que organizaron eso y después salieron un buen montón de subáreas que, digamos, ahora están unidas por muchísimos aspectos en toda la inteligencia artificial. Y, desde luego, nunca apoyarnos en esas expectativas que nos generan, pues, sobre todo los que nos venden la inteligencia artificial, ¿no? Lo que suelen llamar el hype, ¿no? El hype es la exageración, ¿no?, de los productos o de lo que nos va a hacer, ¿no?, la inteligencia artificial. Si entramos un poco en esas bases, sin mucho detalle, ¿no? En el año 37 hubo dos artículos muy importantes. Uno, la tesis doctoral de Claude Shannon, que está ahí a la derecha, y otro, Alan Turing, que escribió un artículo sobre, su título era sobre los números computables con aplicación al Einstein-Problem. Bien, ¿esto qué significa? Esto es un palabra alemán, una compuesta alemán, que significa que es el problema de la decisión. El problema de la decisión. La decisión o el control tiene que ver con el procesamiento, el cálculo, y que tome una decisión o es algo que en mi área de conocimiento, por ejemplo, la automática, se utiliza mucho, la decisión. ¿Qué se hace cuando nosotros controlamos determinado aspecto, ¿no? Bueno, pues esto fue, digamos, las bases matemáticas de la inteligencia artificial provienen de ahí, de este joven Alan Turing,
Y a la vez, el mismo año, la tesis de Shannon, él propuso el análisis simbólico de relés y circuitos de computación, que él era físico y ingeniero electrónico, y realmente, básicamente lo que hizo fue implementar esas ideas matemáticas dentro de los computadores, lo que llamamos ordenadores hoy día, los computadores en aquella época. Realmente, por lo tanto, estas son Turing, Church, que era otro colega suyo matemático, y el propio Shannon, crean esas bases matemáticas y las electrónicas para los computadores. Y realmente se fundó, a partir de ahí, digamos, de esos inicios, bueno, pues lo que hoy llamamos la computer science, ¿no? la ciencia de computación, o lo que llamamos en España y en Francia, pues la informática, o las ciencias de la computación también, que son máquinas electrónicas con un soporte electrónico hoy día, que son capaces de hacer distintas cosas. Por ejemplo, computar, calcular, ¿verdad? Manejar información, también lo transforma esos números, esos unos y ceros que Shannon nos puso, esos unos y ceros los puede transformar no solamente en números, sino también en información o en símbolos. Podemos nosotros programar esos cálculos en lo que llamamos algoritmos, ¿verdad? Esas palabras también modernas de hoy día, que no son modernas en absoluto, el hablar de algoritmos, pero que se utiliza mucho, y sobre todo el tema de la lógica matemática y el aporte principal de Turing, que es el razonamiento matemático formal. Es decir, el tener vamos a decir, un teorema matemático que nosotros podamos introducir dentro de un ordenador y que decida si eso es cierto o no lo es. Esa es un poco la idea de la lógica matemática y la computación desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, como eran capaces los computadores de hacer todas esas cosas, todos los fundadores de este área creyeron que computar es equivalente a pensar, porque hacían una similitud entre nuestro cerebro, que nosotros calculamos o pensamos, entonces que era lo mismo. Y en principio, pues parece lo mismo, pero no lo es. En los años 40 hubo, digamos, un área todavía más extensa, pues llevada por muchos investigadores, en concreto McCulloch, que era un neurofisiólogo, y Walter Pitts, que era un lógico matemático, otro matemático, que publicaron otro artículo muy interesante, que era el cálculo lógico de las ideas inherentes a la actividad nerviosa. Realmente lo que hicieron ellos fueron crear modelos matemáticos para simular las neuronas artificiales. Lo que nuestro Santiago Ramón y Cajal dibujó, bueno, pues estos vieron que podían, los axiones y las dendritas, etcétera, llevaban unos circuitos eléctricos y eso después se permitían calcular. Entonces dijeron, bueno, pues con un computador nosotros podemos simular neuronas. Eso que tenemos ahí abajo a la derecha es una red neuronal muy cortita, muy pequeña, pero que si nosotros tenemos más neuronas y más lo que se llaman pesos, más, digamos, conexiones, fuerza de esas conexiones, nosotros podemos incorporar mucha información. Bueno, pues hubo muchísimo optimismo en los años 40 y se pensó que se podían crear cerebros electrónicos, lo que en aquella época se llamaba cerebros electrónicos. Claro, ¿qué ocurre? Que como en muchas cosas, que hay mucha, vamos a decir, gente que le encantan las cosas o que no le encantan, pues puede dar lugar a que este área de inteligencia artificial que tenía gran ebullición en aquella época, pues tuvo a lo largo del siglo XX y la parte del XXI un buen montón de lo que se llaman inviernos de la
inteligencia artificial. Lo que nosotros llamamos veranos o inviernos, ¿no? Si suponemos que las cosas cuando van muy bien lo llamamos verano y cuando van mal es invierno. Y Jonathan Grudin, que fue estuvo en Microsoft durante mucho tiempo, estaba muy interesado en aspectos de inteligencia artificial y en un artículo del magazine de inteligencia artificial en el año 2009 hizo realmente con datos, bueno, dibujó los inviernos y los veranos de la inteligencia artificial. Turing, ahí al principio, mandó una carta al principio de los 50 diciendo que aquello era absolutamente imprescindible y fácil de hacer. Y se produjo el workshop de Dartmouth, que está ahí, en la cual se acuñó el término inteligencia artificial, ¿no? en los años 50. ¿Qué ocurrió? Que eso no funcionaba realmente, cayó, pero hacia los años 70 hubo una serie, digamos, de elementos que tienen que ver con el procesamiento de información, y la comunicación con el humano y con la máquina, lo que se llama, aquí está puesto el IPTO, que de nuevo resurgió. Tuvo un verano, pero eso cayó con unos reports de Lighthill, que era un científico inglés, que el gobierno inglés le pidió una serie de informes y aquello cayó. De nuevo llegamos a otro invierno y después, sobre todo en Japón y en partes de Estados Unidos, hubo otro auge en los años 90 y de nuevo volvió a caer. La cuestión es que después eso que tenemos ahí a la derecha es la burbuja, ¿no? La burbuja de Internet, que hizo subirlo un poco y cayó, y ahora estamos ahí a la derecha, que yo creo que estaríamos, no está aquí dibujado, ¿verdad? Pero estaríamos en un verano terrible, que no es de descartar que haya otro invierno, y posiblemente lo haya además. Porque no todo es inteligencia artificial. Algunas cosas sí y otras no. Bien, cuestiones interesantes, históricas. Por ejemplo, el robot conversacional del año 66, cuando yo nací, Joseph Weizenbaum, que es del MIT, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, programó ELISA. ELISA, que era un pequeño programita que era capaz de hacer procesamiento del lenguaje natural. Digamos, ese procesamiento que hemos dicho que era posible hacerlo, ¿no? Y utilizar palabras y comunicarse con las personas. Eso hoy día le llamaríamos un chatbot, ¿verdad? Un chatbot parecido al ChatGPT actual. Él no lo llamó así, simplemente fue un experimento que hizo y le sorprendió muchísimo en aquella época que el público realmente tomara en serio que él había creado ELISA, él lo llamó así porque hablaba como si fuera una psicóloga, que además fuera empática. Entonces, bueno, pues realmente lo que hacía era, bueno, pues los pacientes hablaban con ELISA y ELISA le preguntaba a su vez más cosas y muchos decían, yo me siento muy bien después de hablar con ELISA. Claro, entonces él dice, cuidado, esto no es inteligencia, esto es un programa de 4 líneas que he hecho yo y que entonces él se preocupó mucho en aquella época y escribió un montón de artículos y un libro, El poder de la informática y la razón humana, que sin entrar en detalles ni en cálculos matemáticos, ni en fórmulas, ni nada, intentó explicar que eso no era inteligencia, que eso no era inteligencia en absoluto, además.
¿Qué ocurre? En otro de los momentos altos, en el año 89, Roger Penrose es un físico matemático, es físico y matemático y premio Nobel en el año 20, publicó un libro muy interesante que se llama La nueva mente del emperador. Él hablaba de cosas de matemática, de filosofía de la ciencia y de física, y conseguía demostrar que realmente el pensamiento humano no es algorítmico. Algorítmico en el sentido de expresarlo con un algoritmo, con algo que se puede hacer. Y hay algunos test, el test de Turing y una serie de cosas, digamos que eran una especie de pruebas de inteligencia que él demostraba que no demuestran inteligencia, demuestran otras cosas, pero no inteligencia. De tal manera que las máquinas pensantes, pues que no existen como tales, como máquinas pensantes, como máquinas, vamos a decir, que piensan equivalentemente a los humanos, por así decirlo. No significa que no sean útiles, pero que no son inteligentes. Y aún así, como tuvo un buen montón de gente que le atacó a Roger Penrose, escribió un segundo libro que se llamaba Las sombras de la mente. Él conjeturaba una cosa muy interesante, que es que quizá las leyes de la mecánica cuántica quizá explican nuestras mentes de manera un poco más correcta. Desde luego, sin mecánica cuántica, él no veía inteligencia y decía, ¿y si mi especialidad, que es la mecánica cuántica, puede ayudar a esto? Bueno, era una conjetura, no era una demostración en absoluto. Y propuso, junto con un médico, Stuart Hamelhoff, que está ahí, lo que hizo fue implementar dentro de unos elementos que son los microtúbulos que dentro del citoesqueleto de las neuronas, que además tenía una forma especial, quizá él conjeturó que quizá la conciencia humana también puede seguir mediante procesos cuánticos también, no solo clásicos, sino también cuánticos en los túbulos. Y eso lo propuso, y ahí tuvo de nuevo lo que suele ocurrir, es muchísima gente que le atacó posteriormente, y además con mucha razón, pues porque realmente no sabemos si los procesos cuánticos tienen ninguna influencia en lo que se llaman no los bits, ¿verdad?, los unos y los ceros, sino los qubits, los cuánticos, los bits cuánticos de la computación cuántica, que hoy en día está en desarrollo también, ¿verdad? Y eso pues no parece muy factible, en el sentido de que los computadores cuánticos que hoy día existen tienen que trabajar cerca del cero absoluto, de los menos 273 grados centígrados, y nuestras neuronas no trabajan a esa temperatura, con lo cual hubo muchos ataques de la biología, de la neurobiología en general, y también de físicos cuánticos, de ingenieros, de toda especie, diciendo, no, esto que cuentas es una milonga. Bien, eso está muy bien en la ciencia, porque hay que discutirla y hay que llegar a detalles reales. Bueno, pues en el año 22 y 23, esa física que tenemos ahí puesta, Christian Morais, de la Universidad de Utrecht, y gente del Laboratorio de Óptica Cuántica de Shanghai, realizaron unos experimentos con fotones con una estructura fractal. La fractalidad es algo que no es ni 2 dimensiones ni de 3 dimensiones, con vamos a decir, como un pequeño elemento, una especie de chip, chip fractal en el cual registraban efectos cuánticos. Bueno, realmente no sabemos si eso da que tengamos más inteligencia en un elemento fractal, ni sabemos si eso nos va a llevar a la inteligencia.
Pero eso es una cosa muy interesante y que, de nuevo, demuestra que pues, realmente no sabemos nada. No sabemos nada. Y eso es hay que tenerlo, ¿no? La duda en la ciencia sigue siendo lo más importante posiblemente. Bien, ¿cuál es la situación actual de la inteligencia artificial? Bueno, pues realmente la inteligencia artificial no ha resuelto la existencia de máquinas pensantes en absoluto. Hay un buen montón de efectos o de enfoques, mejor dicho. Las redes neuronales, que fueron aquellas que hemos visto en los años 40, los sistemas expertos, en los años 80 hubo la lógica fuzzy, lo que hoy se llama el deep learning, el aprendizaje profundo, ¿verdad? Que es en lo que está basado ahora las últimas cosas que sacan los vendedores de estas cosas, los big data, etcétera, y han dado lugar efectivamente a unas herramientas muy útiles, pero que no resuelven más que para algunos fines muy concretos lo que se llama la inteligencia estrecha o débil, no la inteligencia fuerte, que se llama, o la inteligencia general, que es a lo que llamamos... Sí, gracias. La inteligencia general, ¿no? La inteligencia fuerte, la inteligencia, lo que entendemos por inteligencia, ¿no? Eso... Eso no ocurre hoy día. Existen muchísimas afirmaciones muy exageradas sobre los éxitos que hay. Sobre todo toda la gente que nos vende la inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, pues yo entiendo que eso daña a la inteligencia artificial como ciencia. La inteligencia artificial es una ciencia. Pero las inteligencias artificiales no son inteligencias. O sea, se confunde a veces lo que es la ciencia, inteligencia artificial, con las inteligencias artificiales. No es lo mismo. Y se habla todo el rato de la IA, de la IA, de la IA. Hay una IA que me ha hecho, hay una IA que... bueno, yo creo que eso daña, el exceso daña a la inteligencia artificial, que es algo ultra interesante. En mi opinión hay una gran venta de humo, ¿no? De máquinas que no son pensantes y sobre todo que no entienden lo que dicen y por supuesto no lo que ocurre a su alrededor, como nosotros, por ejemplo, podemos comprender lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? Sabemos lo que es una guerra o sabemos lo que es una pandemia. ChatGPT no. Aunque te puede contar una parrafada, ¿eh? Pero eso no significa que sepa de eso. Entiendo, entrando un poco a los efectos de la ética, entiendo que falta ética en los vendedores de las grandes tecnológicas y también hay malos usos, vamos a decir, no sé si falta de ética, pero malos usos en muchos usuarios, ¿no? Que conocemos. A mi modo de ver, en la situación actual, lo mejor es prudencia y, sobre todo, no banalizar la inteligencia artificial. No comercializar lo que no es. Yo puedo decir que voy a comercializar una herramienta muy útil para tal, pero no una inteligencia que me va a resolver, no sé, todo. Eso no es así. Y, sobre todo, dejar trabajar con rigor a la ciencia, ¿no? A lo que es la inteligencia artificial como ciencia. La inteligencia artificial puede ser muy útil, lo es, ¿no? Lo es. Y como decíamos que no existe definición unívoca de la inteligencia, algunos de los atributos que nosotros reconocemos muy bien son esas cosas que tenemos aquí puestas, ¿no? Por ejemplo, la consciencia, pensar, abstraer, inferir, comprender, eso todos lo hacemos todos los días. Y, por ejemplo, la inferencia, que es extraer un juicio, ¿no? O una conclusión a partir de un proceso de razonamiento. Razonamiento, lógicamente, razonamos lógicamente y extraemos inferimos algo. Eso
es lógica matemática y parece que es lo más fácil de implementar en un computador. Es lo más fácil de implementar porque esto es lógica matemática. Bueno, pues la realidad es que las inteligencias, incluso las generativas, que son las que hoy se venden más, no infieren correctamente. Cuando responden mal, desinforman muchas veces e inventan respuestas falsas, muchas veces también, o incluso hacen una cita de algo que no existe. Le pedimos que nos hagan un artículo sobre no sé qué cosa y que cite cosas. Y se inventa una cita que no existe. Cuando ocurren esas cosas, los que nos venden nos dicen, no, es que es tan inteligente que sufre alucinaciones. Eso no es así, ¿verdad? O sea, eso es simplemente que no funciona, que no funciona. Bien, entrando un poco en la inferencia, ¿verdad? Así como sin entrar en muchos detalles, ¿no? Podríamos entrar un poco al razonamiento de Sherlock Holmes. En Estudio en Escarlata, el primer libro de Arthur Conan Doyle, hay un capítulo que se llama La ciencia de la deducción, que Watson explica un poco la ciencia de la deducción de Holmes. Y realmente en ciencia se suele partir de una hipótesis que precede a unas observaciones y concluye con una confirmación o no, dependiendo de esa hipótesis inicial. Realmente Holmes no suele hablar de modo, o no suele razonar de forma deductiva, sino de forma inductiva, normalmente, que parte de las observaciones, ¿verdad? Él observa y le permite establecer una hipótesis y una teoría de esos hechos. Entonces, bueno, es el razonamiento inverso a veces. Watson a veces le llama el razonamiento inverso, a la inductiva, ¿no? Pero aún es más, en El signo de los cuatro, el segundo de los libros de Holmes, en el capítulo 4, Holmes da una demostración y le espeta al pobre Watson y dice, ¿cuántas veces le he dicho que una vez eliminado lo imposible, lo que queda debe ser la verdad por improbable que parezca? Bueno, este es el razonamiento abductivo, ¿no? Que el filósofo y científico Peirce, en 1870, más o menos en la misma época, digamos, lo formuló de esa manera, con ese término abductivo, ¿no? Que eso es algo que nosotros nosotros estamos teniendo un razonamiento abductivo todos los días, todo el rato. Muchas veces lo que hacemos es nos cuestionamos qué ocurre, por qué ocurre algo, los porqués. Los porqués es algo que siempre nosotros tratamos de ver para entender qué es lo que ocurre y poder tener una hipótesis de algunas causas plausibles para eso. Bueno, pues esto nunca lo hacen las inteligencias artificiales, ese razonamiento abductivo, ¿no? Sino muchas veces es un razonamiento, el de las inteligencias artificiales, más bien estadístico, más que otra cosa. Y se confunden muy a menudo. El ChatGPT, por comparar un poco a Watson, ¿no? A Watson o a Holmes, no comprende lo que genera. Está basado en una gran base de datos que está memorizada, es un cálculo estadístico, tiene todas las enciclopedias y hace un gran cálculo estadístico y, sobre todo, lo que hace es aparentar, lo que los jóvenes llaman el postureo, ¿no? El postureo. Realmente, la única característica importante que tiene, por ejemplo, un ChatGPT, que es una cosa muy útil, por cierto, es quizá ayudarnos pues, para mejorar un texto, una ilustración, un sonido, un vídeo, para mejorarlo.
Siempre que utilicemos correctamente la herramienta, no la inteligencia, la herramienta. Claro, cuando nosotros utilizamos una cámara de fotos, un editor de fotografía, un micrófono o un lapicero, si lo usamos bien, lo vamos a sacar muy interesante, lo vamos a aplicar estupendamente y podemos escribir una novela con un lapicero, ¿verdad? Rodar una buena película no consiste en pulsar un botón. Y tampoco debería ser pedirle a ChatGPT, bueno, al equivalente a ChatGPT, que nos haga una imagen fabulosa de determinadas cosas y que nos parezca, oh, fíjate lo que hemos hecho. Bueno, pues eso no es, digamos, las mejores maneras. Existen algunos investigadores, por ejemplo, Gary Marcus y Ernest Davis de la Universidad de Nueva York, en los departamentos de Psicología y Neurociencia y de Ciencias de la Computación, que han estudiado durante mucho tiempo todos los ChatGPT desde la última, bueno, el equivalente, el GPT, no el ChatGPT, sino el GPT en general, pues en la última década, y realmente han comprobado su poca capacidad de entendimiento. Lanzan preguntas, por ejemplo, what will be the gender of the first female US president? Y entonces te dice una burrada, sin más, una alucinación. Te dice una alucinación y dice, ha habido ya muchas presidentas del gobierno de Estados Unidos. Y dices, ah, sí, bueno, pues... Son preguntas del tipo que nosotros solíamos decir, de niños, nos solían decir, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? ¿No? Si le preguntamos a ChatGPT de qué color es el caballo blanco de Santiago, contará una buena parrafada, pero no te va a decir blanco, al menos al principio. Quizá si le vuelves a preguntar y le vas orientando, al final dirá, ah, blanco, 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 ¿no? Pero ese es un poco... digamos, su falta de entendimiento, no entiende. No entiende. Algunos ejemplos de malos usos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, así sin más, me refiero así sin más, no utilizarla, sí que hay que utilizarla bien. Pedir que redacte un trabajo escolar, por ejemplo, o un artículo periodístico sobre un tema, ¿no? Lo que nos queda es un texto aparente, pero lo que tenemos es que verificar lo que nos dice, comprobarlo, revisarlo, comprender lo que dice, corregir todo lo que hace y volver a redactar. Bueno, pues esto parece mucho trabajo y mucha gente lo que quiere es lo que se llama la satisfacción inmediata, que es darle al botón y ya está, yo no tengo que trabajar. No es eso. No es eso, es utilizarlo de forma correcta. Otros malos ejemplos, por ejemplo, Clarkesworld es una revista que publica, por ejemplo, relatos de ciencia ficción, que le han dado muchísimos premios, el Nebula, el Locus, el Hugo, que son, digamos, algunos de los más importantes premios de ciencia ficción. Bueno, pues tuvo que cerrar la admisión de relatos, pues porque detectó que había un buen montón de textos, pero pésimos, donde la gente le dice, chat, hazme una novela, hazme un relato sobre no sé quién yendo a Marte. Bueno, pues sí, está muy bien, pero eso no se debe hacer así. Puede que partas de una semilla y trabajes sobre ello y después escribas un buen relato, pero no vale con darle al botón. Algunos productos tecnológicos como Tide de Microsoft en 2016 o Galáctica de Meta de Facebook, del Facebook antiguo, ¿verdad? De Meta en el año 22, los dos se tuvieron que retirar horas después. Bing de Microsoft o el buscador de Google están incorporando eso, pero como no se emplean bien, pues perfectamente las búsquedas que hagamos en un Google con eso mal hecho, pues nos puede dar un texto muy convincente, eso sí, un texto muy convincente.
pero falso. Falso o lo que llamaríamos desinformación, ¿no? Algo incorrecto. Y existe, entiendo yo, y luego os daremos unos pequeños ejemplos sobre los CEOs de los directores principales de las tecnológicas, que hay veces que hacen cosas pues, en el límite de la ética, ¿no? Os voy a poner un primer ejemplo de, bueno, una especie de experimento, es una broma, experimento hecha por mí, bueno, por tres personas, tres doctorandos en el año 91, cuando teníamos 20 y tantos años, nos pasábamos muy bien, y escribimos un código de 5 líneas que le llamamos Cervantes. Le llamamos Cervantes ese. Y lo único que hacía eso era, le dábamos una base de datos de un montón de artículos, y basándonos en simplemente en un factor, extraía ahí un revoltijo de todo eso. Y eso lo hicimos no porque considerábamos que eso fuera ni inteligencia artificial ni nada por el estilo, sino porque sospechábamos que había una pequeña falta de ética en algunos aspectos de las revistas científicas, que hoy además están mucho peor todavía, en las cuales sospechábamos que aceptaban cualquier cosa, sin referís, sin nada, ¿no? Y efectivamente sacamos esa broma experimento, sacamos un artículo, un pequeño artículo, y lo enviamos. Y lo pusimos bajo seudónimo y lo aceptaron. Ahí tenéis a la izquierda el artículo que no tenía ningún sentido. En el centro era un congreso sobre redes neuronales, en el año 91, sobre redes neuronales, y a la derecha tenemos la carta de aceptación. Entonces, nosotros no lo consideramos inteligencia artificial, pero hoy día se consideraría, nuestro Cervantes sería una inteligencia artificial. Es capaz de escribir un artículo, que lo aceptan, ¿no? Bueno, pues eso, se ve que eso es un experimento que lo que ocurría en el año 91 hoy es mucho más sofisticado, ¿verdad? Pero es lo mismo en muchos aspectos. La inteligencia artificial generativa, que es lo que más se vende hoy día, ¿no? ChatGPT genera cosas. DALL-E, el que genera gráficos, o Sora, que genera vídeos. Nosotros le decimos, hazme un vídeo donde alguien haga una broma con no sé qué, y sale un vídeo. Bueno, todo está basado en la misma tecnología, en GPT. ¿Qué es lo que ocurre? Todo ello se entrena, son unas redes neuronales que están entrenadas con cantidades de datos presentes en Internet, sean con derechos de autor o sin derechos de autor. Eso también es otro serio problema, el tema de los derechos de autor, ¿verdad? Hoy día lo que ven es que eso, como se está denunciando, pues hay muchas empresas dedicadas a eso que lo que hacen es venden las inteligencias artificiales generativas, pero entrenando sus máquinas como todo viene por Internet, no ya de pues, un artículo o un libro de historia de un humano, sino de lo que ha soltado anteriormente la propia inteligencia artificial. Si esa inteligencia artificial alucina, digamos, y suelta algo incorrecto, vuelve a aprender algo totalmente incorrecto y da lugar a una inteligencia artificial que no es generativa, sino degenerativa. Eso es así. Ilya Shumailov y otros escribieron un artículo, bueno, está ahora mismo en proceso de publicación, que se llama The Curse of Recursion, Training on Generated Data Makes Models Forget. Lo que significa es que estos modelos pueden dar lugar al colapso del modelo. O dicho de otra manera, que si todos los entrenamientos de todo lo que sale está basado en los propios
informaciones, desinformaciones que dan las propias inteligencias artificiales, da lugar a que todo colapsa, o sea, no funciona. El resultado es la desinformación, la degeneración de contenido de los modelos y esto se puede demostrar matemáticamente. Entonces, esas son cosas que no se deben hacer. En los años 80, por ejemplo, en medicina, entrando un poco en medicina, de los cuales la mayor parte de aquí seréis mucho más especialistas de lo que yo puedo ser, en los años 80 hubo una época que eran los sistemas expertos, que era una tecnología basada en grandes bases de datos, que se consideraba que los médicos internistas pues, se podían ser sustituidos. Por eso, bueno, pues nunca funcionó. Existen inteligencias artificiales actuales, que son redes neuronales, utilizando, por ejemplo, imágenes médicas, supervisadas por médicos. Siempre que se utilicen bien se pueden usar, pero el criterio propio racional y el pensamiento crítico humano tiene que evaluar eso. Y hay un artículo muy interesante también de dos psicólogas de la Universidad de Deusto, Lucía Vicente y Elena Matute, donde dicen y explican con un experimento en su laboratorio que los humanos heredan los biases, los sesgos, ¿no? de la inteligencia artificial. Dicho de otra manera, que unos médicos, cuando reciben una información de una inteligencia artificial, confían, porque consideran que es una inteligencia. Incluso cuando luego se lo quitan y se lo dicen al azar, siguen confiando en eso. Bueno, pues eso no debe ser así. Tiene que tener el propio criterio del médico. Puede ser una ayuda, por supuesto que sí, para imagen médica, naturalmente que sí, pero que el criterio sea el propio. Bueno, igual estoy yendo muy... me estoy pasando, ¿verdad? Vale. Voy a pasar directamente a algunos ejemplos de falta de ética en el negocio de la inteligencia artificial. Por ejemplo, Elon Musk, esto es un artículo de Forbes de este mes, del mes pasado, de abril. Dice, predice que la inteligencia general la tenemos en 2 años. Ya está. Ya está. Bueno, y dice, here's why that's hype, otra vez. Porque esto no es cierto, ¿no? El Sam Altman, que es el creador de ChatGPT, hizo en varios centros comerciales, en España, por ejemplo, y en muchos otros sitios, inventó una cosa que era el WorldCoin Orbs, que ofrecían, teóricamente, una renta universal en criptomonedas para compensar la pérdida por la inteligencia artificial que él estaba causando, ¿no? Y lo que hacía era, había un montón de jóvenes menores de edad a los cuales les leía el iris con sus orbes, y le daban un token, le decían, esto es dinero. Bueno, eso ha quedado prohibido hoy día, pero eso es otra de las cosas que tienen que ver con la inteligencia artificial y la mala ética de los que nos quieren vender grandes cosas, ¿no? Mark Zuckerberg también ha hecho cosas similares, está incluyendo en todos sus productos la inteligencia artificial, diciendo que la inteligencia está aquí ya, de nuevo. Quizá el extremo de falta ética más gordo, que al menos yo conozco, es el de Ray Kurzweil Industries. Tienen unas empresas, él es un hombre muy inteligente, dedicado a la inteligencia artificial y al transhumanismo. Él creó una universidad, la Universidad de la Singularidad. La Universidad de la Singularidad. Y escribió una especie de
Biblia, que era el advenimiento de la singularidad, que es lo que tenemos ahí. Esto se parece muchísimo a, vamos a decir, a las sectas, no sé si decirlo, como si fuera la cienciología. Y encima he sabido que he intentado abrir nuevas sedes de la Universidad de la Singularidad en Sevilla y en Tel Aviv. Esperemos que no, pero eso es así, eso es así. Es un gran negocio, es un gran negocio. Sobre cosas que él sabe perfectamente que eso no es así. Pero, bueno. Bueno, sin más. Es que no quiero daros muchas más pesadillas. Y mejor si queréis preguntar algo. Sí. Sí. Pues, no sé si va a haber alguna pregunta, pero yo sí quería preguntarte una cosa. ¿Tú estás preocupado por la inteligencia artificial? No, no. A ver, de la inteligencia artificial como área de conocimiento, no. A mí me parece que eso tiene que avanzar mucho y puede ser ultra interesante. Pero sí me preocupa un poco, digamos, el engaño general, ¿no? O sea, me preocupa lo mismo que las pseudociencias, ¿no? Es importante, por ejemplo, la astronomía, sí. La astrología, no. Y la gente se confunde a veces, la astrología y la astronomía, ¿eh? Pero bueno, por favor. Entonces, eso a mí sí me preocupa. Entonces, lo que es la ciencia en sí no me preocupa, pero lo que es la engañifa de la gente que nos quiere vender las cosas como son, eso sí que yo creo que es más preocupante. ¿Tenemos alguna pregunta? Sí. Allí. Hola, muchas gracias por la presentación. ¿Podría resumirnos brevemente cuáles serían los riesgos de la IA desde el punto de vista de investigación? Bueno, Para la pues, ética, claro. desde un punto de vista de la investigación, bueno, pues hay bastantes cosas que están ocurriendo. Por ejemplo, en temas de medicina, que digamos quizás es una de las cosas más candentes, ¿no? Hoy día, hay muchas imágenes que se descubren posteriormente que esas imágenes no son reales. No son reales. Hay mucha presión por publicar hoy día, ¿no? En cualquier universidad. Y hay algunas universidades en concreto que todavía presionan más y que de repente lo que hacen es toman un dato que no citan de no sé dónde, lo modifican ligeramente con una especie de chat GPT y lo publican. Entonces, bueno, pues ahí tiene que haber maneras de que eso se arregle. ¿Y cómo se puede hacer? Pues, por ejemplo, obligando a que todo lo que se utiliza de esa manera se firme de esa manera. Y eso muchas veces existen también mecanismos para, digamos, lo que es en sí el montar. Eso se puede desmontar con la propia tecnología. Entonces, existe muchísima publicación científica de investigación que está mal y además a propósito. Esa es un poco la idea. Yo creo que eso posiblemente habrá que legislarlo seriamente. Mientras le pasas, Ignacio, ¿la inteligencia artificial puede servir para controlar a la inteligencia artificial? ¿O debe servir para controlarla? Bueno, la inteligencia artificial puede servir, por ejemplo, para eso que acabamos de decir, ¿no? Si alguien ha utilizado la inteligencia artificial, si se ordena o se pone, no, eso se firma, se ha utilizado, pues como cuando alguien hace una medida. Yo lo he hecho una medida con un osciloscopio de tal naturaleza. Bueno, pues yo estoy informando todo eso, pues para que alguien que lo quiera repetir, otro investigador lo quiera repetir, lo utilice y sea falsable, vamos a decir, ¿no? Eso. Bueno, pues exactamente eso se puede utilizar la inteligencia artificial para detectar si eso es correcto o no, o de dónde viene. Lo que es en sí el algoritmo no puede ser, vamos a decir,
secreto, tiene que ser público. Esa es un poco la idea. Entonces, todo este tipo de cosas, no hay ningún algoritmo que esté publicado hoy día. Todos los algoritmos, la criba de Eratóstenes. Eratóstenes hace 2500 años escribió algo que hoy día es un algoritmo para medir, ver los números primos. ¿Cuáles son los números primos? Eso es un algoritmo público. Si los algoritmos que nos venden son públicos, nosotros los podemos verificar. Entonces, eso es esencial para la ciencia, creo yo, para la investigación. Ignacio. Sí. La pregunta es muy parecida. Estamos viendo cómo se está generando fraudulentamente información con inteligencia artificial, a veces difícil de detectar, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos avanzando en qué inteligencia artificial hay para detectar el grado de inteligencia artificial? Como los sistemas, por ejemplo, de plagio, el Turnitin o sistemas equivalentes que al menos nos permiten tener una previsión o probabilidad de plagio. Sí, digamos que vamos a llamarle el algoritmo ese del plagio, realmente no es un algoritmo, ¿no? Sino que es coger cosas, copiarlas. Y como están en todo en Internet, y eso, digamos, eso mismo, esa búsqueda, se puede hacer la búsqueda inversa y decir, no, tú has copiado de aquí y de aquí. Esto es un plagio, ¿no? Entonces, si realmente la inteligencia artificial más sofisticada es capaz de ponernos una imagen, pongamos, de una célula que se ha curado el cáncer con un experimento que hemos puesto y resulta que es mentira, si esa imagen ha sido modificada a través de un DALL-E, por ejemplo, o cualquier de este tipo de inteligencias artificiales, bueno, si está firmado y el algoritmo es conocido, es publicado, nosotros podemos desmontar, o sea, montar esa idea y desmontar y decir, ¿de dónde partió? Ah, sí, es cierto, ha curado la célula. O no, no es cierto, esto es la célula original que sigue sin estar curada. Y luego nos han publicado algo falso, ¿no? Entonces, eso son cosas graves, pero que la propia inteligencia artificial, como área de conocimiento, puede, si se legisla y se obliga a que los algoritmos, vamos a decir, los mecanismos, sean públicos. ¿Cómo funcionan? Tenemos que saber cómo funciona eso. Es como si tenemos el manual de instrucciones público, ¿no?, de nuestro instrumento, para saber si realmente lo que ha hecho es correcto y verdadero. Pero que te llegue el micrófono, es que si no, no se oye, antes no se oía muy bien. Adelante, Chema. Yo supongo que lo que querrán también las empresas es proteger sus algoritmos, porque es lo que realmente les da el prestigio. Y posiblemente, además, el fin de eso, que se note lo menos posible de que haya sido hecho con inteligencia artificial en vez de por otros medios, ¿no? Entonces yo creo que legislarlo, claro, o lo veo complicado también. Lo que veo complejo es lo que, si no tenemos ese algoritmo, es cómo identificar que algo es verdadero o no. La verdad es que no lo sé. No lo sé. O sea, yo la única solución realmente definitiva que veo es que sea público. Que sea público. Es decir, una empresa crea una herramienta, lo que hemos dicho antes, un osciloscopio. Y ese osciloscopio lo vende junto con un manual de instrucciones. De esa manera que yo digo, he hecho estas medidas, las publico y las he medido con este osciloscopio. Y hay otro investigador que es capaz de repetir eso y decir, sí, a mí también me ha salido eso mismo. Luego, por lo tanto, es correcto, ¿no? Entonces, claro, no lo sé. Yo en el mercado eso veo que es difícil porque hay mucha inversión en todos esos algoritmos, pero vamos, en todo tipo, inversores, Big Data, etcétera, etcétera, que al final es lo que les da el valor de esa investigación o de ese estudio que han hecho o de ese algoritmo, ¿no?
No lo sé si eso sería factible que lo pudieran presentar para que se pueda hacer lo contrario. No lo sé. O sea, no lo sé. Eso, efectivamente, eso es un problema, vamos a decir, que la gente de derecho No, podría decirlo mucho mejor que yo, ¿no? Pero yo, sinceramente, o sea, el aparentar es un serio problema. Y entonces, aparentar de forma sofisticada, estoy de acuerdo. tenemos que poderlo desmontar, ¿no? Estoy de acuerdo. Y no lo sé cómo. Pues sí, lo hemos visto con las noticias fake que hay. O sea, yo vamos en otra conferencia que estuve, que hacen perfiles de gente con todo, dónde trabaja, dónde ha estado, con Facebook, con todas fotos hechas y tal, y son personas que no han existido ni existen. Eso O es. sea, se puede crear lo que quieras y nadie, a lo mejor, la dificultad es que cómo se puede detectar al final la mentira, porque es una mentira, ¿no? Entonces, al final es que estamos instaurando en una sociedad, pues, información falsa sin ningún control, claro. Eso es. Entonces, el formar, o sea, no lo sé, ¿eh? O sea, obligar a que eso esté firmado por determinada inteligencia artificial, quizás incluso sin publicar exactamente el algoritmo, pero teniendo, vamos a decir, La lo mismo, herramienta. pero a la inversa, No. quizás podría ser capaz, ¿no? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Es un tema muy, muy complejo, ¿eh? Pero que habría que Y luego, cada vez, yo es que esto estaba pensando, digo, como cuando uno usa el navegador, dice, pero ¿por dónde me lleva este tío? Digo, pues es que lo tengo al lado y tal, y me lleva, pues eso, que tiene un algoritmo presentado de 4 datos y son por los que te lleva. Y tú lo ves la lógica y lo ves alrededor. Pero es que al final llega uno a tragárselo. O sea, y vas por un sitio que sabes que no es porque te lo está diciendo el navegador. Que es lo que has dicho tú un poco de los médicos, ¿no? Que al final tú recibes una información que al final vas considerando cada vez más fidedigna, aunque tu razón a veces la ponga en duda. Exacto, exacto, sí, sí. Hay muchos alumnos, además, que hoy día, antes solíamos decir, lo que dice la tele es verdad, ahora es lo que dice el ordenador, es verdad. Y dices, no, no, no. Y muchas veces les tienes que decir, no, no, hazlo tú, con tus medios, con tu conocimiento, déjate de esto, ¿no? Pero eso es así, sí. Muy bien. Pues lo dicho, que muchísimas gracias por haber pegado el paseo y a París. Gracias.